No, bueno, vamos a dar entonces inicio al último encuentro de las tres charlas que Gaby gentilmente pensó del primer momento que le contamos la idea, con consejos cuando fuimos trabajando un poco la intención de acercar a la familia de a poco de nuevo a la escuela, decimos desde otro lugar, ya que cada vez más la pandemia está quedando más lejos. La idea es que nos podamos acercar un poco más a la escuela desde otro lugar. No es el lugar de apuro que siempre nos trae, llegando con la familia, viniendo a alguna actividad de las programadas. Bueno, queríamos planificar este tiempo con momentos para pensar, para encontrarnos, para reencontrarnos, ¿sí? Poder reflexionar. La invitación en estos tres encuentros era a poder generar esa pausa, poder generar un momento de pensamiento, de reflexión, de compartir. Así que cuando cierre Gaby queda abierto para las preguntas, los aportes y que nos deje herramientas. Que nos prometió que este tercer encuentro iba a ser con varias herramientas para poder usarlas en los espacios áulicos y en las familias, en los lugares y en los momentos que encontremos para trabajar con nuestros hijos. Nada más compartimos el día de hoy con Gaby. Bueno, en esta tercera charla vamos a trabajar siguiendo con la lógica de centrarnos en pensar las infancias y las adolescencias en el entorno cultural en el que estamos viviendo, de las pantallas omnipresentes y la cultura del placer inmediato. Hoy vamos a pensar cómo, además de cómo afecta a las subjetividades, ¿sí? Tanto de los adultos como de las infancias, las adolescencias, y a las tramas y a las solidaridades de los vínculos sociales, ¿sí? Pero pensar cuáles son también las alternativas para, de alguna manera, reinventarnos. Vamos entonces viendo cómo, a partir de lo que veníamos trabajando, las pantallas están omnipresentes en nuestra vida como adultos, en cada momento de la jornada, en nuestros mundos del trabajo, cuando nos trasladamos, cuando llegamos a casa, incluso, digamos, en el tiempo de relax, cómo también esto atraviesa a las adolescencias, a las infancias, que están expuestas a los distintos dispositivos digitales, al fuerte estímulo, ¿sí? Emocional que las mismas propician. Vemos además cómo en el tiempo del ocio, de la diversión, estamos mediados por estos dispositivos, y más allá de la diversión estamos siempre tratando de registrar, de mostrar, de comunicar, de transmitir vía las redes sociales nuestras vivencias de placer, emoción intensas. Incluso cuando estamos en un contexto de descanso, en un ámbito natural, no nos desprendemos de estos dispositivos y estamos más a veces pendientes de cómo registramos la experiencia y de cómo la mostramos que de estar relajados y en contacto con la naturaleza. Veíamos también cómo las infancias o las preadolescencias están expuestas a estos estímulos, a los reforzadores del entorno social a partir de los likes, de los corazones, los comentarios, que nos vuelven casi adictos a estas recompensas sociales, pero que también nos exponen cuando sufrimos alguna crítica o, como veíamos también en el último encuentro, todos los peligros de las redes sociales, con el anonimato y con las identidades que a veces están un poco encubiertas, el ciberbullying, el ciberacoso, y también, digamos, el tiempo de permanencia frente a los dispositivos y las pantallas a los que a veces inconscientemente dejamos expuestas a las infancias. Entonces, como veníamos trabajando, ¿sí? En los dos encuentros anteriores, conocimos dos mundos literarios distópicos, ¿no? Es decir, las distopías como géneros literarios nos anticipan un futuro probable, ¿sí? Que casi siempre es catastrófico a su vez,
porque además fueron escritos, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley en 1932 y el 1984 de George Orwell, 1949, donde la humanidad salía de atravesar experiencias muy traumáticas. Entonces lo que se avisoraba era, digamos, estos mundos oscuros, totalitarios. Fuimos pensando con ellos, con estas distopías literarias, ¿sí?, las condiciones que ponen en riesgo a cualquier sociedad, ¿sí?, de estar expuestas a estas cuestiones de totalitarismos, extremo control de la vida, del pensamiento. Entonces, repasemos un poquito, digamos, esta condición de qué es lo que somete en cada uno de estos mundos literarios distópicos. En el mundo feliz, algo paradójico, porque es una estructura, digamos, una estructura que tiene que ver con una droga como el soma, ¿sí?, que ayuda, digamos, a la distracción, al relax, a la adquisición de estados placenteros, ¿sí?, que administrados con distintas dosis permitía un estar bien después del trabajo, una salida, las vacaciones, con cierta condición, digamos, de euforia, de excitación, de placer, y bueno, hasta la posibilidad de tomarse 3 comprimidos y tener unas vacaciones de eternidad en la luna, ¿no? Sumado a la diversión permanente, que entonces son tomados como mecanismos de control, porque las personas trabajan, ¿sí?, pero luego también el tiempo es controlado en el sentido de decir, sabemos dónde están, cuando están trabajando, cuando están, digamos, bailando, cuando están en el viaje turístico o en el viaje del fin de semana. Luego, también en El mundo feliz, conocimos el modo de condicionar a las infancias tempranamente, a los 8 meses, a partir de mecanismos de reforzadores, digamos, también, pero como castigos, que hacían odiar los libros y, llamativamente, las flores, pero que tenían que ver con dispositivos de control para que no se acerquen nunca ni al mundo del conocimiento, de la cultura, y para que no se acerquen tampoco al mundo de la naturaleza en esto, digamos, que sería un contacto directo. Recuerden que habían generado todos mecanismos y dispositivos para que fueran, pero que fueran a hacer algo que implicara consumo, ¿no? Bueno, la educación en el mundo feliz, a partir de la técnica de la hipnopedia. Lo importante acá es saber que hay una transmisión constante de eslogans, de mandatos, de condicionamientos que se dan durante el sueño, ¿sí?, y que llevan además a 2 cuestiones. Una, digamos, a apropiarse de mecanismos muy simples para ser funcional dentro de la sociedad y de la casta que le toca. Y la otra finalidad es que se apropien de conocimientos cortos, que son eslogans que les llevan, digamos, a amar o odiar, ¿sí?, su condición de casta o odiar la condición de las otras castas. Entonces vemos este tipo de pensamiento corto, fragmentario, ¿sí? Luego, en ambos, ya me voy metiendo con 1984, la eliminación, esto es una coincidencia en los 2 textos, la prohibición y la eliminación de todos los libros de literatura y de historia, ¿sí? Y la implantación en 1984 con el control del Gran Hermano de la neolengua. La neolengua, ¿sí?, que implica una reducción de la capacidad léxica. Hoy vamos a trabajar sobre esto, la importancia de la estructura léxica y de la riqueza del vocabulario, que es eliminado sistemáticamente en las constantes ediciones año por año del nuevo diccionario, que implica la desaparición de gran cantidad de verbos, de adjetivos, de adverbios, de sinónimos, de antónimos, porque con eso se reduce la capacidad, con la lengua, la reducción de la lengua se reduce la capacidad de pensamiento y concomitantemente de acción. O sea, cuando uno no puede nombrar algo, no puede actuar tampoco, ¿sí? Y la destrucción de las cadenas lógicas del pensamiento, la posibilidad de inducir, deducir, hacer pensamientos hipotéticos deductivos que podrían permitir pensar lo posible, con una destrucción absoluta a partir del doble pensar, del blanco-negro, del decir, lo que vos ves como blanco es negro. El Gran Hermano todo el tiempo te confunde de esa manera. Las telepantallas como elementos de control, ya saben que recibían, digamos,
todo lo que pasaba en un entorno, o sea, captaba incluso los mínimos pensamientos en 1984, evitaba la posibilidad del crimen mental, que era pensar en contra del gran hermano o tener un pensamiento propio, y que emitía a su vez también, como la hipnopedia del mundo feliz, constantes consignas y eslogan acerca de qué ser, cómo ser, qué hacer. Imagínense que los levantaban y le daban 3 minutos porque empezaban las sacudidas físicas, que era como un gimnasio que los ponía en movimiento. Pero la idea en los dos es manipular, es hacer y hacer sentir que se los manipula todo el tiempo. ¿Sí? Y la otra clave que está presente en el odio de castas que se desarrolla por la hipnopedia, pero acá con la semana del odio, ¿sí? La transformación del amor y los vínculos amorosos anulados en odio, porque el odio te mantiene, el odio a un otro, ¿sí? Te mantiene en alerta, lo que impide que te concentres. Recuerden lo que hablábamos en el último encuentro, en una situación de catástrofe nadie puede ni siquiera ocuparse de lo que hace en el momento porque está pensando totalmente alarmado de en qué momento va a caer una bomba o el enemigo nos va a atacar. Vamos entonces a la tercera de la trilogía, ¿sí? Fahrenheit 451, que está escrita, publicada en 1953, ¿sí? Y el otro caso tenemos 2 autores británicos y en este, en cambio, un estadounidense. Ray Bradbury nace en 1920, es hijo de una familia de clase baja, ¿sí? Nace en Illinois y con la gran crisis se mudan en 1934 a California. Él nunca pudo acceder a la educación universitaria y toda su formación fue autodidacta. Siempre en bibliotecas. Imagínense que él escribe, cuando le piden duplicar lo que eran los antecedentes de Fahrenheit 451, era tal su condición, digamos, de no tener una situación favorable socialmente y económicamente, que él alquila una máquina de escribir que se le ponían monedas. Y dice que se juntó medio kilo de monedas para poder terminar la versión de 451. Y dice además que estaba tan inspirado en su personaje, que ahora lo vamos a conocer, Guy Montag, que la escribió como de un tirón. 451, ¿sí? Es la escala de temperatura Fahrenheit que equivale a 232 grados centígrados, que es la temperatura a la que se quema el papel, ¿sí? En el prefacio de 1993, que es la edición que yo tomé para armar esta conferencia y la que leí además, él dice: no hace falta quemar libros si el mundo se llena de gente que no lee, ni aprende, ni quiere saber. ¿Sí? Bueno, tomé para ilustrarlos un poco y contarles algunas claves de las que extraje para conocer este otro mundo distópico. No les cuento nunca la trama para que lo puedan leer ustedes. Tomé imágenes de la película de 1966 realizada por François Truffaut, que es un cineasta francés, pero la película, por una cuestión de costos, la realiza en Gran Bretaña. Ahí vemos, además con actores ingleses, ahí vemos los personajes principales, ¿sí? Que es el bombero, Guy Montag y Clarice McClellan. Bueno, en esta sociedad, ¿sí? Los bomberos cambiaron su función y dejaron de ser quienes apagaban los incendios cuando accidentalmente se quemaba una casa para ser los encargados de lo que va a decir después, que vamos a ver, al jefe de bomberos Beatty, que es otro personaje principal también, los custodios de la tranquilidad espiritual de la sociedad, ¿sí? Los custodios también de la felicidad. Se encargan ellos, los bomberos, en esta sociedad, de detectar, de perseguir y de quemar las casas en donde hay posesión de libros, ¿sí? Él empieza la novela, sale de una jornada de trabajo dentro del cuartel de bomberos, va camino a su casa, escucha unos pasos y una joven lo intercepta. Esta joven es Clarice, ¿sí? Es una joven muy diferente a todo el resto de los jóvenes. Entonces, Clarice le empieza a hacer preguntas, ¿sí? Que son absolutamente o incómodas para él o que lo descolocan mínimamente. Entonces le dice:
ustedes los bomberos, dice, ¿lee los libros que queman? Y Guy Montag le dice, se ríe y le dice, no, por supuesto, dice, leer libros está prohibido. Dice, nosotros no, nosotros decimos, lunes quemamos a Faulkner, martes quemamos Shakespeare, miércoles quemamos Whitman y luego, jueves y viernes, quemamos las cenizas de estos libros. Ese es nuestro lema. Entonces ella le dice, pero antes, los bomberos, ¿no apagaban incendios en lugar de provocarlos? Y él le dice, no, jamás, nunca hemos apagado incendios. Somos los custodios de la tranquilidad de nuestra sociedad. Somos los grandes héroes de esta sociedad. Y Clarice entonces continúa. Y le dice, ¿ha visto los autos retropropulsados a la velocidad que van? ¿Y los carteles de 60 metros? ¿Usted sabe que antes los carteles tenían 6 metros? Pero como los autos iban tan rápido, ¿sí?, las personas no podían ver la publicidad y tuvieron que hacerlo de 60 metros. No, le dice él, no sabía. Le dice, pero Clarice, le dice, tú piensas demasiado. Claro, le dice ella. Sí, dice, porque yo no miro todo el tiempo la TV de los muros, de las paredes. Dice, ni voy a los parques de atracciones, ni a las carreras de autos. Así que tengo mucho tiempo para pensar en lo que usted supondrá son mis pensamientos absurdos, ¿no? Y entonces le dice él, dice, pero Clarice, ¿qué haces a esta hora afuera de la escuela? Y entonces ella le dice, lo que pasa es que en la escuela no me extrañan porque dicen que soy una joven insociable. Entonces dice, claro, dice, pero yo en realidad no soy insociable. Le dice, a mí me gusta hablar como estoy hablando ahora con usted. Dice, lo que pasa es que en la escuela ellos no promueven la sociabilidad. ¿Sabe usted que en la escuela no dejan hacer preguntas? Fíjese, nosotros tenemos en nuestra clase, tenemos 1 hora de televisión, 1 hora de baloncesto, 1 hora de reproducción de imágenes, luego más deportes, luego 4 horas de cinematógrafo. ¿Y sabe qué? Son todos datos y respuestas. No nos dejan hacer preguntas. Por lo tanto, dice, salimos tan cansados que yo me voy a mi casa a dormir, no puedo hacer otra cosa. Pero mis compañeros van al parque de atracciones a empujar gente, ¿sí?, o van a romper cristales en el rompedero de ventanas, o a romper autos en los aplastadores de automóviles. Y además, dice, no me gusta estar con mis amigos porque me dan miedo. Ellos están siempre, dice, gritándose, bailando como locos, o juegan a las carreras de auto a ver quién salta antes, o quién salta último, mejor dicho, antes de que el auto se estrelle. Y luego tiran tiros, y bueno, y muchísimos de mis compañeros de clase ya murieron por justamente accidentes de autos, por tiros. Dice, claro, pero a mí me mandan al psiquiatra, ¿sí? Porque como me gusta estar caminando, mirando los árboles, escuchando los pájaros, cazando y coleccionando mariposas. ¿Quiere conocer mi colección de mariposas? Algún día se las voy a mostrar. Así entonces Clarice nos presenta el mundo que están viviendo. Fíjense estas juventudes y estas adolescencias. La verdad es que Guy queda más o menos como conmocionado con esta conversación y avanza hacia su casa, donde vamos a conocer la otra realidad de esta sociedad en las palabras de Mildred. Mildred es la mujer de Guy, que fíjense en la película de François Truffaut, es la misma actriz, hace el papel de la joven, de Clarice, y de Mildred, es la misma Julie Christie. Sí. Y la pone, digamos, en 2 condiciones muy diferentes. Mildred está totalmente atravesada por el mundo en el que vive. Y acá, en la película de François Truffaut, no logró reconstruir lo que es la tecnología y la imaginación de Ray Bradbury, porque Mildred le pide todo el tiempo que le compre la 4ª pared.
Ellos habían logrado, a partir de endeudarse, comprar los televisores, que eran los televisores de pared, que tenían 3 ya, y ahora le faltaba el cuarto. En esta versión, digamos, del mundo de las comunicaciones, Mildred le cuenta que se tiene que aprender un guión porque va a participar, ¿sí?, con la familia de una pequeña escena. Entonces él le dice, dice, ¿y cómo es la historia? No, vamos a interactuar, dice, y tengo que pelear un poco, en mi guión, dice, yo le tengo que contestar mal, dice, y vamos a interactuar, pero después se corta, porque son microseries, no miniseries, microseries. Resulta que cuando una noche que Guy Montag llega del trabajo, del cuartel, ¿sí?, se encuentra con que hay mucho silencio en la casa. Es de noche, pero está totalmente silencioso. Y él va avanzando hacia el dormitorio, y cuando llega al dormitorio se ve que está todo oscuro, ve a Mildred durmiendo, pero está como, la luz le da en la cara y está como muy pálida. Y él se tropieza con un frasquito. Y cuando lo toma, ve que es el frasquito que Mildred se ha tomado todas las píldoras. Entonces llama inmediatamente a el hospital de emergencias. Y el hospital de emergencia le manda, que inmediatamente llegan, le manda 2 operarios que tienen 2 máquinas y conectan, entonces le ponen una manguera que va al estómago y que les va a extraer las pastillas y el líquido, digamos, que la está envenenando. Y él dice, es como si fuera una cobra negra que bajara por un pozo que busca agua antigua. Y le extraen el líquido y después la conectan a otra máquina que le saca y le cambia la sangre. Y dice, no, tenemos que hacerlo así, le dice, porque si no la sangre que queda envenenada va a matarla. Dice, pero ¿cómo? Dice, ustedes son operarios, le dice Guy Montag. ¿Cómo no vino un médico? No, imposible, dice. Miren que somos una localidad pequeña, pero tenemos de estos casos como 11 o 12 casos por noche. A la mañana siguiente, cuando Mildred se levanta, está totalmente hambrienta y él le pregunta, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó anoche? Nada, le dice ella, ni se acuerda. Es decir, algo compulsivamente lo lleva a esta acción de querer suicidarse, de matarse, ¿sí? Seguimos conociendo la sociedad a partir de lo que le dice Beatty, el bombero jefe, ¿sí?, cuando él le hace la pregunta que le queda resonando que le había hecho Clarice. ¿Es verdad, dice, que nosotros antes apagábamos incendios en lugar de hacerlos? Dice, y le pregunta, ¿cuándo empezó nuestra misión? Y Beatty entonces le comenta y le dice, bueno, estuvo primero la guerra civil, pero está hablando del siglo XIX, ¿sí? Y le dice, después aparecieron la fotografía, el cine, la radio, la TV. Dice, los clásicos empezaron a reducirse cada vez más y llegaron a condensarse cada uno en 2 minutos. Entonces los vecinos peleaban con los otros vecinos a decir, yo ya me aprendí toda la literatura, ¿sí? Ya manejo Shakespeare, manejo Milton, manejo Dante Alighieri, me sé todo, pero claro, en una versión muy reducida. Así que Hamlet empezó a decirse en 5 líneas, ¿sí? La aceleración además provocó tanto que todas las noticias de la política, ¿sí?, pudieran ser sintetizadas en un día en una columna, en 2 frases, en un titular, que rápidamente además desaparecía. Las universidades se hicieron cada vez más cortas, ¿sí?, las clases más fáciles. Adiós filosofía, historia, literatura, humanidades. Terminar con todo lo que ocupara mucho lugar, ¿sí? Más deportes, más viajes, más diversión. No hubo ya, además, esto no acontece por ningún dictado, no hubo ninguna censura, ningún gobierno totalitario. Simplemente los libros se fueron abandonando, ¿sí? La tecnología, toda la cultura de masas y esta cultura del divertimento hicieron que los libros quedaran totalmente olvidados. Además, era como si la democracia realmente hubiera alcanzado su aparente grado ideal, porque eran todos tan iguales como calcos, dice, todos hablan de lo mismo.
del último auto que salió más rápido, de los programas que ven en televisión, de la moda. Así que más o menos las conversaciones uno podría ubicarse acá o allá o acá, que iba a escuchar lo mismo, la gente hablando de lo mismo, de la última noticia de política, que ya se la van a olvidar, de la última moda, del mejor auto, de la mejor novela. Todos tienen familias, pero las familias son los televisores de pared. Así que el jefe Beatty le dice, empezamos a entender que un libro era un arma cargada. ¿Quién sabe lo que haría alguien que leyese mucho? Y sucesivamente empezó a tenerse ciertos malestares, ¿sí? Entonces, nosotros nos convertimos en los custodios de la felicidad. Empezó nuestra función cuando empezaron a quejarse de ciertos libros que de pronto volvían a aparecer. Y entonces se sentían lastimados, molestos con ciertas obras. Por ejemplo, dice, a la gente de color no le gusta el pequeño Sambo, ¿sí? A quemarlo. A la gente blanca le molesta o le pone mal la cabaña del tío Tom por el tema que trata, a quemarlo. A la gente no. Cierto ensayo o resultados de investigación sobre la relación entre el tabaco y el cáncer le molesta a los fabricantes de cigarrillos, a quemarlos. Y ahí empezó nuestra misión. Ahí empezamos y nos dimos cuenta que teníamos que quemar todos los libros. Y a la gente hay que darle concursos, ¿sí? Para que pudieran recordar las letras de las canciones populares o las capitales de los estados, datos, ¿sí? La gente se vuelve loca. Está pegada a las pantallas de pared, ¿sí? Además, le dice, lánzales encima hechos, muchos hechos, que los abrumen, pero que se sientan que están súper informados al día. Tendrán la impresión, dice, de que piensan cosas serias, de que están al tanto sin pensar. Tendrán la impresión de que en tanto movimiento, de tanto acontecimiento, se mueven, pero sin moverse. Adelante, con fiestas, acróbatas, coches a reacción, sexo, droga, fiestas. Vemos una escena en donde nos muestra también la destrucción absoluta de los vínculos afectivos dentro de lo que queda de las familias, ¿sí? Por ejemplo, se está anunciando una guerra. Esta sociedad ya había sido partícipe de 3 guerras nucleares, ¿sí? Porque les encanta la violencia. Y ya se venía una guerra, así que habían reclutado al esposo de la señora Phelps. Y la señora Phelps dice, pobre Pete, pero le tocó irse a la guerra. Dice, pero nosotros con Pete lo tenemos todo hablado, ¿sí? Ya hablamos, él me dijo de que si a él le pasa algo, bueno, también si a mí me pasa algo, ¿no? Pero al que le tocó ir a la guerra es a él, si a él le pasa algo, que me olvide de él, ¿sí? Ya me voy a volver a casar, encontraré otro señor Phelps, ¿sí? Ya tengo 2 matrimonios, es así. Este es el tercero. Y dice, y por suerte no tuvimos hijos. Entonces la señora Bowles dice, sí, yo tuve 2 hijos. Dice, pero no me cuestan ningún trabajo. Dice, porque están 9 días de cada 10 en la escuela y luego, en total, 3 días están conmigo. Pero lo soluciono fácil. Cuando están en casa, los conecto a la televisión de pared y la pasan muy entretenido. Esta, bueno, es la sociedad entonces que quería presentarles. Aquí no hubo totalitarismos, acá no hay mecanismos de control, solamente por casualidad se fueron abandonando los libros, se fueron criticando los libros y apareció este mecanismo de control, pero que es a posteriori, ¿sí? Entonces estamos frente a otra obra literaria y quería recordarle que las obras literarias, ¿sí? Especialmente las del género distópico, los autores crean personajes que, por supuesto, superan las sensibilidades y las experiencias normales, pero que por lo mismo, ¿sí? Y además, utilizan los recursos propios de la literatura, que generan sensaciones, ¿sí? Muy específicas que tocan nuestras emociones, tales como las metáforas, las analogías, las hipérboles, las alusiones, ¿sí? Que configuran lo que se denomina una realidad intensificada, una realidad mucho más expresiva, que además
esos personajes van a generar una presión de presencia, ¿sí? Guy Montag, Clarice, Mildred, el jefe de bomberos Beatty, todos ellos van a ser de alguna manera para nosotros, según George Steiner, personajes inolvidables. Nos vamos a acordar de ellos cuando leamos la obra. Y nos van a remitir y recordar el mundo en el que vivimos, la cultura del placer inmediato, ¿sí? Y de las pantallas. La aceleración que estamos viviendo, tanto de los flujos productivos como los flujos de consumos, ¿sí? Nos hace temer esto, digamos, que era la aceleración que provocó los carteles de 60 metros, ¿sí? También la hiperrealidad que nos generan los medios de comunicación con el constante flujo informativo, una sobrecarga de imágenes y de información, ¿sí? Información hiperveloz que aplana y arrasa la atención, la percepción y la memoria. Una hiperconexión que nos provoca a su vez una desconexión de lo natural y de los vínculos sociales, aunque también de nosotros mismos. Por eso vamos a centrarnos en esto que podemos denominar el reclamo ecosófico o la necesidad de 3 ecologías, como nos pide el filósofo y psicoanalista francés desde los finales de la década de los 90, Félix Guattari, a partir de su propuesta de la necesidad de una triple ecología. Veamos qué es esto. La ecosofía, en la versión de Félix Guattari, ¿sí?, nos advierte que la crisis planetaria que estamos atravesando no es solo por la contaminación ambiental, ni por el calentamiento global, ni con las catástrofes que ya se nos avecinan y están presentes, sino que esta problemática ambiental hunde sus raíces en problemáticas que son subjetivas y sociales, que han permitido justamente el desastre de lo ambiental. Un deterioro de los modos de relacionarse por la falta de tiempo, por la hipervelocidad en la que todos vivimos sumergidos, ¿sí?, que nos impide el conocimiento de los otros. Una interrupción de los vínculos y de las transmisiones intergeneracionales. Una segmentación en donde cada quien, por la vía del consumo y de los medios de comunicación, está en una franja, ¿sí?, de consumo, y ya no hay contacto entre las distintas generaciones, abuelos, tíos, sobrinos, hijos, nietos, cortadas estas cadenas de transmisión del conocimiento. Un desconocimiento incluso de la propia interioridad, por la pérdida del tiempo, del pensamiento propio, del reconocimiento de los propios sentimientos, de la propia afectividad. La devastación del tiempo y con ello también la pérdida del tiempo de la imaginación y del tiempo de lo lúdico, ¿sí? Y una colonización absoluta del tiempo del ocio, del tiempo libre, para hacer cualquier cosa, para no hacer nada, justamente, o para recrearnos en el contacto con la naturaleza sin ninguna mediación, sin ningún propósito, por el solo hecho de disfrutar, de estar en el medio de las plantas, de los entornos naturales. Entonces, ¿qué es lo que afecta a los vínculos y las subjetividades? Y ahí es donde encontramos un paralelismo con esta obra que les traje, ¿sí? Una fuerte estandarización de los espacios y las conductas humanas. La vía del consumo, digamos, hace que por la moda, por los viajes, el turismo, nos cambiamos de lugar, viajamos, no sé, miles de kilómetros y nos encontramos con las mismas formas culturales, con las mismas multinacionales que nos venden los mismos productos o los mismos paisajes preformados, digamos, ya para el gusto del turista, del consumidor. También una homogeneización de los formatos sociales y de las comunicaciones, que nos vuelven, como decía el jefe de bomberos Beatty, todos iguales, casi un calco. La repetición de situaciones entonces y los modos semejantes producen subjetividades estereotipadas, ¿sí? Casi de la misma manera, piensan lo mismo, sienten más o menos lo mismo,
creen más o menos lo mismo, quieren lo mismo, sueñan con lo mismo. El divertimento, el espectáculo, incluso la política, pensada como, digamos, o transmitida como un show, ¿sí?, de escándalos, de peleas, las noticias, actúan, dice Félix Guattari, como drogas neurolépticas que disminuyen la conciencia e infantilizan a los adultos incluso. La aceleración de la vida impide el tiempo del encuentro, la conversación y los vínculos. Ya pasó la otra vez. Están los bomberos. Nos dice Félix Guattari, la sobrevivencia sobre este planeta está amenazada no solo por las degradaciones ambientales, sino también por la degeneración del tejido de las solidaridades sociales y los modos de vida psíquicos que conviene literalmente reinventar. No podemos esperar recomponer una tierra humanamente habitable sin la reinvención de las finalidades económicas y productivas, de los agenciamientos urbanos, de las prácticas sociales, culturales, artísticas y mentales. Y acá viene la posibilidad de pensar cómo reconectarnos social, subjetiva y ambientalmente y cómo reinventarnos. El final se los cuento porque total lo que importa es la trama, ¿sí? Pero el final esperanzador de Fahrenheit 451, donde Bradbury de alguna manera hace explícito su amor por los libros, su amor por las bibliotecas, ¿sí? Montag se logra escapar al final, ¿sí?, y va a parar a las afueras de la ciudad, donde alguien ya le dijo que viven todos los que fueron acusados con el insulto de intelectual, ¿sí? Todos los intelectuales tuvieron que huir de la sociedad, y ahí afuera, en los bosques y en los ríos, viven los profesores de Harvard, los críticos artísticos, todos los que alguna vez, ya son viejos todos, porque hace mucho tiempo que pasó esto, los profesores, por supuesto, todos los profesores de escuela secundaria. Y él entonces sale a las afueras hasta que encuentra, ¿sí?, a estas personas que parecen, son como mendigos o, bueno, están abandonadísimos, pero están limpios, ¿sí? Y les dice, cada uno de nosotros se ha aprendido un libro, ¿sí? ¿Quiere leer La República de Platón? Yo soy la República, le dice. ¿Quieren leer a Marco Aurelio? Aquí Marco Aurelio en el señor Simmons. Y aquí está el de los viajes de Gulliver, ¿sí?, de Jonathan Swift. Él es Aristófanes, ella Mahatma Gandhi, él Gautama el Buda, allí viene Confucio. Cada uno salvó en espera de que hubieran tiempos nuevos de paz para poder reimprimir todos los libros y volver a dar aire y volver a poner en circulación de todos los libros perdidos. Entonces, acudo a una obra, ¿sí?, donde justamente Michel Desmourguet, que es el mismo autor de Los cretinos digitales, nos propone un montón de ideas acerca de cómo volver a dar importancia a los libros y la lectura en las infancias y las adolescencias. Michel Desmourguet dice, nos hicieron creer que ahora los niños, las infancias y las adolescencias leen más que nunca, ya que están todo el tiempo conectados con pantallas y leyendo. Pero no es lo mismo un libro, ¿sí?, y menos un libro de literatura que una pantalla. Ya vimos la otra vez, además, cómo las pantallas nos provocan un tipo de lectura fragmentaria. Dice una lectura como a saltos, ¿sí? Leemos así las pantallas, todo fragmentariamente, es decir, que nos va a llevar, ¿sí?, al pensamiento blanco y negro, del doble pensar, a esta ruptura de las cadenas lógicas del pensamiento, ni hablar de la pérdida de la riqueza léxica. Y es donde empiezan los problemas. ¿Qué habilidades son precisas para aprender a leer? Nos explica Desmourguet, ¿sí? Y dice, leer implica el desarrollo de una conciencia de los elementos sonoros de la lengua oral,
una conciencia fonológica que implica el percibir y manipular los sonidos de la lengua, y una conciencia fonémica, ¿sí?, que implica una aptitud para extraer y manipular fonemas. Así, esto va a permitir la descodificación y la comprensión. Pero la descodificación, que es lo que se aprende tempranamente en la escuela, ¿sí?, implica el identificar palabras según sus letras, dice Desmourguet, algo así como desentrañar el ruido de una palabra, o sea, leo casa, ¿sí?, y lo que entiendo o lo que reconozco es el ruido o el sonido de la palabra. Eso es la descodificación, pero para comprender, dice Desmourguet, hay que adquirir una cantidad de vocabulario que permita hacer la conexión no solamente del sonido de la palabra, sino unir esa palabra con la red o la estructura léxica, ¿sí?, dentro de la cual esa palabra existe. Y entonces es preciso también una cantidad de conocimientos para poder reconocer a qué refiere esa palabra dentro del texto. Por lo tanto, va a reclamar o va a pedir el rol de las familias dentro de la lectura compartida y dice, cuanto antes se comience la lectura compartida y más tarde se abandone, incluso hasta tardíamente en la adolescencia, mejor, ¿sí? Imagínense que él dice, ¿sí?, y esto ahora los pediatras también lo empiezan a decir, que es preciso leerles desde los 3 meses de vida. 3 meses, 6 meses de vida, leerles, hablarles, ¿sí? Incluso explicarles algunas cuestiones, como diciendo, digamos, el tiempo necesario para la mamá o para el papá, de que se tiene que quedar tranquilo, hablarles, ¿sí?, desde muy temprano. Es que si la comprensión de textos depende del bagaje léxico y de otros conocimientos, ¿sí?, entonces hay que nutrir, nos dice Desmourguet, Desmourguet es un neurólogo, es un neurocirujano, ¿sí?, que además es un neurocirujano pediátrico que conoce muy bien cómo funciona el cerebro y las redes neuronales, pero que además se nutre de un montón de investigaciones, ¿sí?, para poder hacer estas afirmaciones. Entonces él dice, hay que nutrir las redes del lenguaje por la vía auditiva, que se vaya apropiando de los sonidos, de las palabras, de una mayor cantidad de riqueza léxica para acompañar el proceso que va a necesitar después la escuela. Hay que leerles muchos y contarle muchas historias, ¿sí? Es imprescindible la lectura compartida en el hogar. La escuela se ocupa del descifrado, la familia, dice, forja lectores. Anne Cunningham, citada por Desmourguet, dice, de la Universidad de California, dice que es preciso construir el vocabulario de nuestros hijos para favorecer la lectura. Aprovechar experiencias y conversaciones cotidianas para apoyar la descodificación. Jugar con las letras, las sílabas, las palabras, por ejemplo, reconociéndolos en los carteles cuando vamos, por suerte no de 60 metros todavía, los carteles publicitarios cuando vamos viajando, manejando, y los libros cuando le vamos a leer una historia. ¿Cuál es la letra con la que comienza esta historia, el título de este cuento? En los envases, cuando estamos cocinando, acomodando los armarios, reconocer las letras. Por ejemplo, mira, aquí una presencia de la B, es la B. Hablarles mucho, pero siempre dice interactuando, apelando a sus inteligencias, ¿sí? Prestar atención al uso de la diversidad léxica y a la longitud de las frases, es decir, utilizar palabras distintas, ¿sí?, y distintos formatos de frases para que vayan apropiándose de esa riqueza y reconociendo a lo mejor cada día una palabra distinta para hacer la misma acción, pero hacerlo intencionadamente, ¿sí? Cuidar siempre que todo sea en interacciones dentro de la conversación en formato de diálogos. Y fijarse los giros interrogativos que dirigimos a los niños y las niñas, ¿no? Teniendo muy en cuenta una disponibilidad nuestra como adultos
desarrollando la capacidad para atender y reconocer significativamente las reacciones que nosotros mismos tenemos ante las demandas y las contestaciones de ellos. Nos da claves para la lectura compartida, porque dice, los adultos, no solo deben leer así automáticamente una historia en la noche, sino que deben cuidar que entiendan el vocabulario que estamos usando, las ideas que le estamos transmitiendo, las conexiones lógicas y las implicancias de la historia. Entonces, nos dice que debemos siempre, o sea, jamás leerles si a nosotros no nos gusta la lectura, o sea, no hacerlo como una obligación. En todo caso, delegar la actividad en otro familiar que lo haga con gusto y generar siempre la lectura como un clima, dentro de un clima de diversión y placer, apelando a despertar la curiosidad y establecer distintos tipos de interacciones. Entonces, en esos distintos tipos de interacciones nos dice, podemos explicar, por ejemplo, encontramos una palabra un poquito extraña, como decimos, el lobo satisfecho, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que el lobo está satisfecho? Quiere decir, y le damos una explicación, que estaba muy contento. Y entonces le preguntamos, ¿vos cómo notás? ¿Ves, por ejemplo, que sonríe? Bueno, eso es que está satisfecho y que está contento. O preguntar, ¿qué quiere decir que el lobo es astuto? ¿Y en qué notas la astucia del lobo? O verbalizar, cuando encontramos una palabra distinta, como por ejemplo la palabra carcajada, ¿sí? Una risa muy ruidosa, le explicamos, pero a ver, verbalizar quiere decir, repetí, a ver, ¿cómo se dice carcajada? ¿Sí? Anticipar, ¿sí? Adivinar qué va a ocurrir a partir de los datos disponibles. El ejemplo que da Desburguet no es muy agradable, porque dice, a ver, ¿qué le va a pasar al conejito que estuvo corriendo todo el día? Ahora que llega el lobo y está muy cansado. Dice, bueno, o identificarse, ¿sí? Para conectar la historia con experiencias vividas. ¿Te gustaría tener una maestra como la señora Charlotte? Dice, como la loca de la señora Charlotte, dice Desburguet. Y luego reformular, hacer que nos cuenten cómo era el inicio, cómo era la mitad, qué pasa en alguna parte, ¿sí? O cómo termina la historia. O cambiando, como siempre, la posible versión de este formato. Entonces, nos dice leer libros de ficción literaria, ya no cualquier libro, ¿sí? Cuentos, ¿sí? Más adelante quizás novelas, pequeñas novelas, ¿sí? Tiene muchas funciones muy importantes que van a desarrollar la inteligencia de los niños, pero la inteligencia a la vez cognitiva, emocional y social, ¿sí? Leer incrementa el vocabulario y facilita la comprensión lectora, ¿sí? Además, los libros contienen frases más elaboradas que hacen que complejicemos nuestra propia estructura sintáctica, en nuestro propio modo de expresarnos. Se apropia, dice, accidentalmente de tesoros léxicos y de tesoros sintácticos. Los va escuchando, recuerden, mediante la vía auditiva, va internalizando, va estando expuesto y se va apropiando a estas riquezas que solo habitan el mundo de la literatura, ¿sí? Además, dice, mejora la capacidad narrativa oral, porque le va a permitir apropiarse de conocimientos. Con cada historia no viene solamente la historia, sino que viene una cantidad de conocimientos de distintos campos que van a incrementar entonces su capital cultural, ¿no? La lectura, además, estructura el pensamiento, y Desburguet sabe de eso, estructura no solo el pensamiento, sino el cerebro, o sea, estructura las cadenas neuronales, ¿sí? Y civiliza nuestra relación con el mundo. O sea, vamos a dejar de ser tan violentos, ¿sí? Tan impulsivos. ¿Se acuerdan que veíamos en la conferencia anterior
como nos advertía una teórica, ¿sí? Que vivíamos en un teórico en realidad, en una cultura atencional patogénica. Y una investigadora decía que todos tenemos un poco trastornos de la atención e impulsividad, ¿sí? Porque todos estamos, decía ella, faltos de sueño, en permanente contacto con las pantallas y por lo tanto nos cuesta concentrarnos. Pero bueno, la lectura hace todo lo contrario, ¿sí? La lectura de libros de literatura. El libro, dice, fíjense, construye las infancias, ¿sí? Intelectual, emocional y socialmente. Los libros, dice, desarrollan habilidades emocionales y sociales, ¿sí? La literatura nos conduce al corazón de los sentimientos y los pensamientos y las acciones de los demás, porque al interactuar, ¿no?, con los personajes nos permite entrar en su mente y vivir, como en el caso de un Hamlet, sus dudas, sus temores, sus amores, sus angustias, sus pérdidas, sus iras, sus alegrías. El lector vive un sinfín de vidas que amplían e iluminan su propia vida. En realidad, dice, es un laboratorio moral. La lectura para las infancias y para las adolescencias es un laboratorio moral que les permite explorar a placer y sin riesgos situaciones sociales espinosas, es decir, aquellas situaciones en donde alguien ve cómo uno reacciona violentamente o traicionando o insultando o cometiendo situaciones, como nos decía Hegel, ¿sí? Porque la literatura y el arte nos va a mostrar lo más sublime que un ser puede ser, así como están los personajes que son los héroes, y también los otros, ¿sí? Los que son los antagónicos, que por lo general practican el mal. Pero debemos saber, ¿sí?, que el mal existe en todas sus potencias y formas. Dice Desmourguet, ayudan a anticiparse, a preparar las armas para identificar elementos indeseables como racismo, sexismo, violencias, para luego combatirlas. Pero primero tiene que identificarlas en los distintos formatos en que la humanidad puede ser lo vil que es, lo vil que ha llegado a ser. No hay más que mirar atrás en la historia para saber que hemos sido capaces de las peores atrocidades. Pero no se puede, ¿sí?, educar a las infancias y a las adolescencias en mundos de cristal, porque se van a romper, ¿sí? Los lectores de ficción desarrollan entonces la fortaleza socioemocional, la comprensión y la sensibilidad ante las experiencias ajenas. Al estar viviendo la vida de otros, nos acostumbramos, ¿sí?, a desarrollamos sin ningún tipo de esfuerzo habilidades socioemocionales ante los conflictos y las situaciones adversas que viven otros, ¿sí? Al seguir vicariamente esas situaciones de injusticia, traiciones, desacuerdos, pérdidas, ¿sí?, lo que hacemos es ponernos, cuando hay una situación, por ejemplo, de traición, en la perspectiva del que traiciona, con las razones del que traiciona y del que es traicionado, las vivencias de lo que siente uno y de lo que siente el otro. Por eso es que, dice Desmourguet, desarrolla la empatía, pero además desarrolla una multiperspectiva en la que podemos comprender al que hace el mal y al que lo padece. Dice, las redes neuronales se ha estudiado, ¿sí?, cómo, por ejemplo, cuando mediante la literatura somos expuestos a una sensación donde nos dicen, bueno, el mal olor, ¿sí?, que había, nauseabundo, se han hecho estudios donde se ve cómo se activan las redes neuronales que corresponden al asco, por ejemplo. Es decir, cuando alguien se ve expuesto a estas vivencias en donde alguien vive una situación peligrosa, ¿sí?, nuestro corazón se acelera y vivimos esa situación del peligro, donde, por ejemplo, si leen Fahrenheit 451, vemos como Montag tiene que huir, porque lo sigue es un perro que es automático y que está... es capaz de detectar aquel que tiene olor a libros, ¿sí?, o las ropas, y corre, y corremos con Montag, y sentimos el vértigo de escapar del peligro. Todo eso, dice Desmourguet,
nos hace vivir vicariamente, anticipar distintas situaciones, la gloria y el triunfo, el fracaso, la pérdida, los grandes amores, las grandes rupturas, ¿sí? Las aventuras. Sentir lo que sienten otros, experimentar incluso lo que no somos, ni nunca seremos, ¿sí? Pero saber de que esa potencia humana existe. Preocuparnos y compadecer a los que atraviesan situaciones difíciles cuando acompañamos a los personajes, ¿sí? Asumir, adoptar el punto de vista ajeno, identificarnos entonces con el posicionamiento, con los sentimientos y con los actos de los personajes. Por lo tanto, los libros, la lectura de libros literarios, enriquece la subjetividad, nos vuelve solidarios, colabora en la restitución de las tramas sociales y de la sensibilidad ante cualquier daño que pueda sufrir el planeta. Esta entonces es la primera propuesta, la vía de los libros, la vía de la literatura y por supuesto la vía de todos los conocimientos de la historia, la filosofía, la antropología, la sociología, preservar los conocimientos, preservar la transmisión de los conocimientos. La segunda de las propuestas es salvaguardar la transmisión oral del patrimonio cultural inmaterial y restablecer o reconstruir las tramas intergeneracionales. La familia de Clarice, la chica que se encuentra con Guy Montag, ¿sí? Era una familia muy extraña porque no miraba televisión. Se sentaban al atardecer, a la noche, después de la cena y conversaban, se contaban historias, ¿sí? Y bueno, eso ya no se usaba, pero sí era algo que hacíamos antes, hablar entre familias, ¿sí? Hablar con nuestros abuelos, hablar que nos contaban historias, que nos transmitían sus experiencias, sus saberes. Reconstituir las tramas intergeneracionales va a ser fundamental como tarea, porque salvaguardar el pasado, ¿sí? Es la posible inspiración de un futuro distinto. Explorar y documentar los relatos, ¿sí? De quienes son depositarios, de los mayores, los adultos mayores, de los saberes, las experiencias, ¿sí? Y los usos que había en el pasado. ¿Por qué? Dice Walter Benjamin, dice que el recuerdo, ¿sí? Puede instituirse frente a un presente conservador donde todos hacemos lo mismo, tenemos los mismos tiempos apurados, los mismos consumos, las mismas prácticas sociales compartidas. El recuerdo y otros modos de vivencia puede ser algo novedoso para el presente e instituirse como potencia de futuro, de un futuro opcional. Los relatos de la memoria, ¿sí? Entonces hacen ver los modos opcionales de resolver problemas, de vivir el tiempo y de tener una relación distinta con la naturaleza. Las narrativas narrativas de los mayores evidencian prácticas, representaciones, valoraciones compartidas por una comunidad que pueden ser el puntal para reconsiderar el porvenir. Reconocer entonces frente a la homogeneización que instituye el mundo del consumo, el mundo de las redes, el mundo de las tecnologías, frente a la homogeneización con que nos amenazan a borrar y a encontrar en todos los lugares donde viajemos el mismo mundo, los mismos paisajes, los mismos consumos, reconocer la singularidad y diversidad cultural que es nuestra, de cada comunidad. Pero para eso hay que hacerla revivir. La UNESCO, ¿sí? Nos habla en la Convención de 2003 de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades. Es decir, concretamente hablamos del patrimonio cultural inmaterial cuando nos remitimos a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que cada comunidad comparte, pero que le son singulares. Para la UNESCO son las generaciones jóvenes, los jóvenes, las infancias, ¿sí? Quienes deben documentar, quienes deben preservar la singularidad, la diversidad y ser custodios entonces de la idiosincrasia cultural de su comunidad. Son ellos los que tienen que preservarlo porque tienen que poder conocerlo primero, ¿sí? Pero somos nosotros los adultos, los educadores, los que tenemos que trazar, tramar, instituir los puentes,
¿sí? Para que se pongan en contacto con esos otros, digamos, que a lo mejor prontamente esos conocimientos cuando se vayan se pierden, ¿sí? Estamos hablando de que los jóvenes entonces, las infancias, pueden indagar mediante historias de vida, distintas técnicas de metodología social, entrevistas, grupos de discusión, mapeos sociales, paisajes sonoros del pasado, ¿sí? Las prácticas, por ejemplo, las etnobotánicas, las culinarias, las festividades compartidas en otros tiempos, los juegos, los modos de diversión, los modos que tenían otras generaciones de divertirse, ¿sí? De encontrarse, de sociabilizar, pero también los conocimientos, las técnicas, pero porque todo este bagaje cultural y material se convierte en opciones para poder reinventar nuestros modos de vida, a veces volviendo atrás, ¿sí? Y la tercera de las propuestas es ampliar, reinventarnos una atención y una percepción más profunda y empática, desarrollar una inteligencia multiperspectivista, inventiva y colectiva, a partir del desarrollo, ¿sí? De múltiples ejercicios que tienden hacia la multiperspectiva. Por ejemplo, como objetivo, desarrollar una atención, una sensorialidad y una percepción sostenida, abarcativa y profunda, que habilite la reconexión con la propia subjetividad, con los otros y con los entornos sociales y naturales. Se trata, por ejemplo, de jugar a alternar las posiciones desde las que percibimos, convertirse, por ejemplo, en un insecto o transformarse en la vista de un pájaro, ¿sí? Cambiar las posiciones, irse incluso al pasado o a otra cultura, posicionarse alternativamente para descentrarnos, ¿sí? De esta tendencia que la cultura nos empuja y nos impulsa, que es la cuestión narcisística que cada vez más vamos desarrollando. Neutralizar en ese narcisismo justamente posicionándonos en otros lugares, en otros seres. Profundizar lúdicamente la atención para aprender cómo todo cambia y cómo todo interactúa entre sí, modificándose mutuamente. No somos individuos aislados, así como no somos los únicos, los mejores, los maravillosos. Tampoco estamos solos y nuestra acción siempre interacciona con los demás seres, ¿sí? Entonces, captar a su vez los efectos de las fuerzas del mundo, la lluvia de hoy, el sol, el calor, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, cómo nos afectan subjetivamente, pero también cómo afectan a los distintos seres. Ver entonces la afección que todo cuerpo tiene por vivir en este mundo. Y finalmente, generar ejercicios inventivos de lo que denomino pensamiento analógico simbólico. El pensamiento analógico, ¿sí?, permite poner en contacto dos dominios habitualmente separados y distantes entre sí. Por ejemplo, la condición humana y la condición de un ser de la naturaleza. Un ser o un existente, incluso una piedra, ¿sí? Buscar las afinidades simbólicas entre la condición humana y esos otros dominios. Por ejemplo, ¿sí?, imaginar en cada ser existente su singular perspectiva para descentrarnos de la autoimportancia que como humanidad nos adjudicamos. Proyectar las vicisitudes humanas en las cualidades de otro ser o de otro existente. Por ejemplo, nuestros estados de ánimos, ¿sí?, ponerlos en contacto con distintos paisajes. Por ejemplo, un estado sereno, proyectarlo simbólicamente en la condición de un lago, de una laguna, o un estado de enojo o de furia con la bravura del mar, o hasta con la erupción de un volcán, si la ira se incrementa, o pensarnos en relación a ciertas situaciones que atravesamos habitualmente, como la escarpada ladera que tenemos que subir en una montaña, atravesar una situación vital, ¿sí?, pensándonos entonces en la condición de la montaña.
o en la dureza que a veces adquiere alguien cuando se cierra, transformándose incluso en una piedra. ¿Sí? Entonces, a partir de estos ejercicios, elaboramos simbólicamente lo que vivimos, pero también proyectamos en cierto ser, ¿sí?, de la naturaleza nuestra propia condición, y hacemos como hace el arte o como hacían los pueblos ancestrales, con una mente animista, en donde se sentían en constante interacción con la naturaleza, y la naturaleza les enseñaba, les modelaba, ¿sí?, cómo ser, cómo proceder, cómo atravesar un río, el largo río de la vida donde todo cambia. Pensándonos entonces de esta manera, analógica, simbólicamente, ya sea en las infancias, en las adolescencias, instaurando entonces momentos lúdicos e inventivos para reconsiderar, reinventar nuestros modos atencionales, ¿sí?, y nuestros modos perceptivos, y también para lograr una inteligencia que nos hermane entonces con la otredad del mundo. Así, entonces, es la propuesta, 3 líneas, digamos, de propuestas para reinventar nuestra atención, para reconectarnos con los otros, volvernos más empáticos, nutrir nuestra imaginación por la vía de la literatura, ¿sí?, recomponer los lazos intergeneracionales, retomar las conversaciones, los diálogos profundos, documentar los saberes que de otro modo se pierden, para reconocernos de manera más integrada a esta totalidad de la cual formamos parte, ¿sí? Restablecer entonces la trama de las solidaridades sociales con la vivencia de un nosotros que incluya también a los entornos ambientales. Esta entonces es la propuesta de formar relaciones o aulas, relaciones familiares, ¿sí?, o aulas ecosóficas e inventivas.